Dios. Viste que tenemos poetas de la imagen en este canal. Señores, señores, damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera Anaí Lange. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenas tardes para todos y a todas. ¿Cómo andan? Pero muy bien. Bárbaro. Extrañándote. Y sí, imagínate que lo que lo sé. Bueno, ahí tenemos a Leti, que ya la presentamos. Ah, te dejo con Leti, ya. Arrancá con Leti. Después me contás algunas cosas, Fito. Dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, y ya la presentamos a la rubia más linda, que ya la tengo ahí en grande, divina, Leticia Piris. Qué churra que estás, Leti. ¿Cómo estás, Ani? ¿Todo bien? Sí, ahora, hoy vine a la peluquería, entonces ya es otro cantar la cuestión. Es otro cantar. Claro que soy la misma. ¿Viste cómo se nota, no? Las chicas de Rosanita Quintero tienen eso, ¿no? Realmente, les vamos a mandar un beso así, enorme a las chicas. La que no fue a la peluquería soy yo y hay una diferencia. Acá ya no se está Vos siempre estás viendo. diferencia, no vale, porque tu pelo es en la esplenitud de así, no necesitas peluquería para que esté bien, así no vale, así que no te compares. Entonces parecés la que decía que no estudiaba y se sacaba 12. Bueno, tenemos invitada, Ani. Vamos a invitar, contanos con quién vamos a conversar hoy. Otro emprendimiento que cuando vimos todo lo que nos contó en la ficha que completan los emprendedores para poder estar en este espacio, dijimos, esto que hace es innovador, es original, es fantástico, le va a aportar además información a nuestros televidentes, o sea que nada, no vamos a dar más introducción. Ella se llama Silvia Ligüera. Y tiene una cuenta en Instagram que se llama Nexolink, ahora después vamos a pasar bien cómo es el @, y lo que hace es asesoramiento en búsqueda laboral e inserción laboral. Maravilloso. ¿Haces el laburo? Llamás a Silvia y Silvia te dice qué es lo que tenés que hacer y ahora nos va a dar algunos piques. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andás? Muy bien, acá estoy. Gracias por la invitación a ustedes. Bienvenida, un placer recibirte y además que nos vas a contar un montón de cosas, ¿no? Pues todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Me encanta. Bueno, Silvia, contame lo primero que siempre le preguntamos a todos. ¿Cómo es que surge esta idea o esta innovadora propuesta de asesorar a la gente en la búsqueda de trabajo? Bueno, les cuento. Yo esto lo venía haciendo de manera voluntaria y esporádica un tiempo antes de la pandemia. Y en marzo del año pasado también me encuentro sin empleo, como muchos nos sucedió, y fue una gran oportunidad para contar con el tiempo disponible y las energías para decir, bueno, ahora emprendo, ahora lo hago desde el lugar de un trabajo en el que doy y recibo, obviamente, como todo proyecto, pero realmente pensé que iba a ser por un rato y hoy en día ya es mi trabajo, realmente. Contame un poco, o sea, ¿qué te motivó a hacerlo? Claro. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ayudar así? Bueno, me pasó, hace 11 años trabajo en recursos humanos, desde el lado de reclutar, seleccionar, trabajar en gestión de personas en empresas. Y siempre que tenía entrevistas con la gente, no podía evitar ver los errores lógicos que porque no nos preparan en la formación académica, o no, viste que salimos de una carrera universitaria y nadie nos dice, bueno, ahora cómo buscar empleo. Es como que es una gran falencia en nuestro sistema educativo. Yo siempre lo critiqué en el buen sentido por ese lado. Y bueno, y no podía evitar en la entrevista, si no lo iba a seleccionar a la persona, tenía que por lo menos darle algo. Y les decía, bueno, tenés este tip y este tip que te dejo, cambia el currículum así, vas a tener mejor resultado. Capaz que no te selecciono, después te cuento, veremos el proceso cómo evoluciona, pero llévate estos datos que te va a ir muy bien. Y siempre les daba tips desde ese lugar. Al margen de mi trabajo en las empresas, mis entrevistas siempre eran más de 10, 15 minutos, porque bueno, era algo que me surgía natural. Comencé a hacerlo con amigos, vi que realmente era una necesidad que sucede todos cuando buscamos empleo. Y bueno, también en algún momento me encontré sin empleo y fue cuando tuve tiempo también para investigar esto y prepararme específicamente. Esto en otras partes del mundo se realiza. Orientación educativo-laboral se llama. Y es parte de la transición del mundo del estudiar, del formarte, al insertarte a un mercado, que como todo mercado tiene sus competencias. Entonces, tenemos que saber cómo jugar esas reglas para vendernos y para ofrecer nuestro servicio, nuestra formación, nuestra preparación. Sí, perdón, Silvia, ¿cuál es el límite entre el asesoramiento en algo que podemos mejorar, pero que es una condición de uno, ¿no? ¿Y cuál el de, mirá, haz esto que te puede ir mejor? Pero en realidad no sos vos.
¿no? Bueno. Lo que te digo, vos vas a una entrevista. Yo, por ejemplo, lo he visto, por ejemplo, en TikTok, que hay algunas personas que hacen TikTok que te dan piques de qué hacer y qué no hacer en una entrevista laboral. Ahora, ¿qué es lo que pasa ante una pregunta? Un reclutador y sabemos cuál es la respuesta que tenemos que dar, pero no es la que hubiésemos dado. ¿Qué pasa? Exacto. Es que el hecho va un poco más atrás. Cuando hacemos entrevistas, en realidad el reclutador nunca espera una respuesta exacta. No hay una respuesta, bueno, responde esto o lo otro. Lo que se busca en el proceso, por ejemplo, de los talleres de entrevistas que realizo, o en el proceso de acompañamiento a la persona para etapas de entrevista, es justamente que identifique cuáles son sus fortalezas más adecuadas para presentar al momento de determinadas entrevistas de trabajo. Si vas a ir a un puesto que tiene determinadas características, analiza la empresa, conoce el puesto e identifica de ti cuáles son las competencias más oportunas para mostrar en esa entrevista. Pero va antes, no se trata de preguntas y respuestas ensayadas. Creo que ahí hay mucha información también en internet que a veces desvirtúa un poco. Bueno, a ver, ¿qué quieren que responda, no? Claro, no te ponen en el paraguas. Tenés que dibujar el paraguas y la lluvia y no, tenés que hacerte con el paraguas, todo eso. No, es que están así, no. Porque está en el aire, ¿no? Cada caso es único, cada persona es única, cada persona tiene determinados objetivos laborales, determinada trayectoria, formación y competencias blandas, ¿no? Soft skills, habilidades blandas, innatas, que tienen que ver con otras dimensiones y que al momento de trabajar se ponen en juego. Y entonces es muy subjetiva la selección en ese sentido muchas veces de una persona, un candidato. Entonces, ¿cuál es el momento más asertivo? Es decir, bueno, soy honesto, muestro lo que soy, pero tengo que entender esa empresa y ese puesto que es lo que van a estar necesitando también. Y de esa forma yo saber qué vender. Es como cualquier cliente. Yo para saber a un cliente qué venderle tengo que conocerlo, tengo que entenderlo y saber desde dónde toda mi oferta, de todo lo que tengo, qué es lo más oportuno en 10 minutos de entrevista mostrar, ¿no? Entonces hay que prepararse para la entrevista en ese sentido. A Leti le encantan las habilidades blandas, lo sé, pero quizás la gente no sabe bien qué es. Vayamos un poco a esa jerga. ¿Qué son las habilidades blandas? Bueno, tradicionalmente los currículum, las personas estábamos siendo seleccionadas, te lo explico así que es muy gráfico, yo siempre lo hago de esta forma. Estábamos siendo seleccionadas por una formación académica o una trayectoria de experiencia profesional. Laboral. Hoy en día en las empresas y el mundo del trabajo, por suerte, ha ido identificando que hay competencias innatas o desarrolladas y entrenadas dentro en la historia laboral de la persona que son inclusive hasta a veces mucho más importantes que los mismos conocimientos. Estas habilidades pueden ser la capacidad de comunicación efectiva, la tolerancia al cambio. En este momento, la tolerancia a la frustración o la adaptabilidad al cambio, por ejemplo, en este momento de contexto, creo que ha sido una de las grandes pruebas que hemos tenido dentro de las empresas con nuestros talentos, ¿no? Entonces, esas habilidades no se estudian en una facultad, en una universidad vienen en nosotros y son entrenables también. Entonces, eso también hoy en día lo estamos midiendo mucho al momento de la entrevista y creo que como la persona muchas veces lo que necesita justamente es lograr identificar cuáles son esas fortalezas, que quizás no han tenido reconocimiento en su empresa, no se lo han mencionado o no han tenido la oportunidad de mirar hacia adentro para saber en qué soy bueno, ¿no? Ni siquiera a veces tenemos tiempo de mirar hacia adentro, necesitamos que otro nos diga para validar. Entonces, ese es un proceso un poco más a conciencia, mucho más íntimo que se hace con la persona y que justamente ahí es donde la entrevista se pone en juego. Antes de la entrevista te evalúo en cuanto a conocimientos y formación, pero en la entrevista lo que quiero conocer es si puedo trabajar contigo, si va a ser ameno tu trabajo, si me vas a tratar súper lindo al cliente, si vas a tener esa acción y esa actitud proactiva de resolución, cuál es la energía tuya para trabajar, ¿no? O sea, tiene que ver con la persona. Que no estamos tan acostumbrados a mostrarnos así. ¿Y te ha pasado que llega alguien, ¿no? Pidiendo tu asesoramiento y te das cuenta que el puesto no es el adecuado para su perfil? Sí, ¿te ha pasado sí. que yo no sé, bueno, no, estoy buscando, y justo esta empresa busca tal cosa, y vos cuando lo estudiás un poquito y ves esas habilidades decís, no te metas en esto porque no vas a ser feliz? Bueno, sí, me ha pasado de personas que me dicen, mirá, estoy fallando en el currículum, porque obviamente no lo estoy armando bien, y de repente miro el currículum está bien armado, pero cuando hago la entrevista con la persona me doy cuenta que en lo que está fallando es en cómo buscar empleo. Está buscando empleos en los que quizás no tiene tantas habilidades o fortalezas para competir actualmente, y quizás tiene otras que son mucho más acertadas para otro tipo de puestos dentro del sector, pero similares,
y estaba desaprovechando la oportunidad de postularse. Entonces, no siempre falla el currículum o cómo lo armamos, sino también cómo buscamos y cuando identificamos en qué tipo de puestos puedo ser una persona empleable, ¿no? Entonces, estoy mandando mi currículum allí, pero reboto y no me llaman a entrevista. Claro. ¿Cómo es el asesoramiento particular? O sea, a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo es que lo haces, que lo seguís? ¿Cuál es el primer paso, el segundo? Si hay distintos planes, no sé cómo llamarlo o no. Sí, bueno, te cuento. Yo tengo 3 grandes servicios para que sea fácil al momento de que la persona elija. La elaboración de currículum como proceso de acompañamiento, talleres de entrevistas laboral y talleres de búsqueda de empleo, que en el taller de búsqueda de empleo inclusive está la herramienta LinkedIn como una gran herramienta hoy en día de networking y de búsqueda laboral. Pero como parte, yo parto por un diagnóstico, la persona se contacta y me dice, estoy fallando en la entrevista o estoy fallando en el currículum. Hacemos un diagnóstico de su currículum, hago una entrevista, conozco cuáles son sus objetivos laborales, identifico dentro del mercado laboral cuáles van a ser las empresas o el sector donde podría colocarse y dentro de qué tipo de puestos, y entonces ahí cambiamos el currículum de lo que dice a lo que debería decir, y comenzamos a avanzar en el proceso. La persona puede llegar a elaborar el currículum y quedarse allí, o ya hacer otra etapa que es la siguiente, que es la de el taller de búsqueda de empleo con LinkedIn, o finalizar ya con el taller de entrevistas, que sería el proceso completo en realidad, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene habilidades para la entrevista y no lo necesita. Claro. Silvia, ¿y todos tus clientes culminan en éxito, en el éxito de encontrar un empleo? ¿Tenés algún caso, algún ejemplo de éxito? No sé, alguien que se haya quedado sin laburo con 60 años, ponele. Lo que sí tengo la oportunidad es voy dándole seguimiento, después que termina el proceso yo sigo en contacto con la persona y le pido justamente para medir la experiencia de ambos, ¿no? Para medir, o para corregir si algo no hicimos, volver a retomar el contacto. Y he tenido casos de personas que estuvieron 7 años trabajando en una empresa y explotó la pandemia y me dijeron, Silvia, me quedé sin empleo después de 7 años, tengo 40 y pico, y este gran tema de la edad, este gran mito de la edad para mí, y que hoy en día están trabajando, gente que estaba manejando un taxi hacía 2, 3 años y de repente a los 2, 3 meses ya tenía empleo y activó rápidamente en la primera semana con 2 o 3 entrevistas, que ni entrevistas lograba. Personas sin experiencia que me llamaban y me decían, Silvia, estoy sola, me acabo de quedar con mi mamá sin trabajo, tengo una bebé, ¿qué hago, no? Y bueno, y ver cómo la persona podía lograr tener experiencia rápidamente y colocarse y que al mes estuviera trabajando. Tengo casos increíbles, tengo historias emocionantes realmente, que es lo que me conecta entre el querer seguir trabajando, que es lo que me pasó a mí también, que también me quedo sin empleo, y el propósito, ¿no? Que creo que es lo más importante cuando hacemos algo, que tenga propósito. No, y además es un servicio. Mil historias. Es un servicio tan necesario hoy en día, ¿no? Porque la realidad es que todos hemos pasado por algún proceso laboral en el que no sabemos qué fue lo que pasó, bueno, en qué le erré, en qué me equivoqué, ¿no? Esto de... Y te hago una consulta que creo que ya tenemos que ir cerrando, pero esto es más bien personal. En algún momento, vos con tu experiencia, ¿crees que se va a dar en un vínculo laboral en el que hay un empleado y un empleador en el proceso de selección, el empleado tenga los mismos derechos de preguntarle al empleador, por ejemplo, referencias, cómo trata a la gente, cómo es el ambiente laboral? O sea, no, porque nos encontramos muchas veces con procesos que es hasta, no te puedo decir ni qué empresa es. Yo tengo derecho de ser feliz en mi lugar de laburo, que son 8 horas diarias. ¿En algún momento eso crees que va a cambiar? Bueno, mirá qué interesante esta pregunta, me encantó. En el taller de entrevistas laborales, yo parto de la base de que vos como candidato también estás eligiendo. Por supuesto. Y que tenés derecho a hacer entrevistas. Muy bien. A lo mejor, no podemos hacer futurismo, ¿no? Pero a lo mejor, Leticia, en algún momento, si más personas capacitamos en esto y luego entran a empresas a trabajar, el día de mañana cuando les toque ser reclutadores también van a entender esto, ¿no? Que hay mucha falta de educación no solamente para los que buscamos empleo, sino para los que estamos del otro lado, que no siempre somos profesionales en recursos humanos. Hoy en día en la empresa se encuentran directores, personas que trabajan hace años que también eligen sus candidatos. Entonces, creo que hay mucho todavía por aprender, en Uruguay sobre todo, pero la persona hoy ya tiene derecho a hacer preguntas porque tiene que elegir dónde trabajar. Pasa que a veces con la necesidad que estamos...
sobre todo los más jóvenes, o sea, hay Sí, las muchas nuevas dudas. generaciones, por supuesto. Totalmente. El hecho es que, bueno, a veces la persona está un poco debilitada, vamos a llamarle, o con miedo por la misma instancia de entrevista, o la necesidad que está teniendo de conseguir empleo hace que no se exprese en ese sentido y no promueva también una comunicación un poco más de ida y vuelta, ¿no? Pero el reclutador tiene, creo que es de orden que hoy le diga a la persona, ¿tenés alguna consulta? Y que dé información rica de lo que es la posición. Pero hay mucho que aprender de ambas partes. Y ahí tu consejo es preguntar, no te quedes sin dudas. O sea, preguntar todo lo que quieras saber. Preguntá porque vos también estás eligiendo, es una relación de dos. Tú estás eligiendo quién va a pagar por tu tiempo y la empresa está eligiendo quién va a pagar para que le resuelva un problema. Es un mercado laboral como cualquier mercado de compra-venta y oferta-demanda. Divino. O sea, es realmente, ¿no? O sea, es lo que yo decía es, ¿a quién le voy a dedicar 10 horas de mi día diarias? Es importantísimo. Disculpen que interrumpa. Yo te dedicaría las 10 horas diarias sin ningún problema, Anita, y sin ningún problema, Rubia, ¿eh? Ningún problema, les dedico las horas que quieran. Les tengo que decir que el tiempo es tirano, les tengo que decir que después me voy a comunicar por interno con la compañera porque yo no tengo currículum hecho, no tengo estudios realizados, no tengo nada. O sea, va a ser un currículum muy vacío, pero bueno, que me dé una mano también. Me encanta. Y tengo más de 40 y pico, porque he trabajado dijiste... con mucha gente del ámbito de la comunicación. Bueno, pero dijiste que 40 y pico sin trabajo y era un problema. Y yo tengo más de 50, así que doble problema. No tenemos que ir a una tanda, chiquilinas, gracias. Un placer. Son mis ángeles. No, un placer. Silvia, divino, me encanta. Charlaría toda la tarde con Silvia. La tenemos Cuando invitada. quieras, Me encanta. Pará, nos tenemos que ir, pero ¿cómo es el arroba de su Instagram? Perfecto. Que yo sé que salió en gráficos, pero no creo que no lo llegamos a decir. ¿Cómo te encuentran, Silvia? En Instagram es @nexolink, como link, RRHH. Ahí está en También estoy pantalla. en Facebook como Nexolink y en LinkedIn como Nexolink también. Perfecto. Excelente. Te veo, Rubia, el miércoles que viene. Un placer, como siempre. Divina, beso para las dos que se van. Anaí no, porque todavía no se va. Ay, cosita. Un beso a todos. Gracias. Qué lindo, me encanta este espacio que puso de emprendedor en la Leti. Es impresionante, me encanta. Cabeza. Mucha cabeza ella. Cabeza. Anita, nos vamos a la tanda, ya volvemos y charlamos contigo de nuevo. Es que nací como tú nunca tuve. Cuando te vi princesa no me contuve. Tú hiciste que yo me monté en una nube. Tú, baby. Di pile vuelta atrás de ti. Me mareata, me caí, pero entendí que todo es un proceso. Dijiste que no estaba en mí, que no soy hombre para ti. Y tu opinión la cambié con un beso. Ahí fue que todo comenzó.